1000 años de paz. Inicia como un sueño la reprogramación del hombre. Nicolás Delfino Vargas Tamayo. Capítulo 4. La justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo, capítulo 5, versículo 6. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios, capítulo 21, versículo 21. Era aún de madrugada cuando Carlos recibió una llamada por parte de su papá. Le habló para comentarle algo que le estaba ocurriendo. El papá estaba en el Ministerio Público esperando para levantar un acta por el robo que había sufrido en su tienda de abarrotes llamada El Mirador Perinorte. Como siempre, los trámites para levantar un acta eran muy lentos, pues la mayoría de la gente involucrada para impartir justicia no sentía el deseo de ayudar a la gente afectada. ¿Actuarían de la misma manera si se tratara de un familiar, de un ser querido por ellos? Una muestra del poco interés que se presentan en esas oficinas era lo que estaba viendo su papá, al mismo tiempo que se presentó una niña de aproximadamente 15 años que estaba parada esperando junto con sus familiares para ser atendidos. Querían levantar un acta por abuso sexual a la menor. La madre de la menor le solicitaba constantemente a la gente que trabaja en el Ministerio Público que los atendiera. Los licenciados del Ministerio Público le decían que no podían seguir con el trámite porque necesitaban la evaluación del médico legista, el cual no se encontraba en las oficinas. El papá de Carlos le comentó, con mucha tristeza, que la niña tenía bajo sus pies un charco de sangre producto del abuso sexual. ¿Por qué los licenciados no sentían el deseo de ayudar con prontitud a la menor? ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que el ser humano sea tan insensible para no ayudar con prontitud a alguien que sufre un grave daño? ¿Qué pensamientos tiene el ser humano para hacer semejante daño a otra persona? La vida de la menor ya nunca volvería a ser la misma. Muchos pensamientos de horror y miedo estarían siempre presentes en su mente después de ese mal suceso que tuvo la desgracia de vivir. Carlos ya no pudo conciliar el sueño después de esa llamada de su padre. Más tarde, en su oficina, Carlos se sentía cansado y frustrado. Después de la llamada que recibió por parte de su papá, tenía presente en su imaginación el cuadro vergonzoso que le describía su padre sobre el abuso de la niña. Como siempre, Adrián y Betty llegaron junto a Carlos y empezaron a platicar de varios temas personales. Carlos le contó sobre la llamada que recibió en la madrugada por parte de su papá. A Adriana y Betty, igual que a Carlos, les dio coraje y tristeza la situación por la que estaba pasando la niña. Pero ahora que se pueda conectar el cerebro a una computadora, se van a poder hacer muchas cosas para mejorar la vida del ser humano. Les dijo Adriana. Se va a poder reprogramar a las personas para aumentar sus virtudes, hacer un radical cambio de dirección en las decisiones que toma el ser humano y que están mal. También siempre se va a conocer la verdad de los hechos, al poder ver los pensamientos y sentimientos de las personas, involucradas en cualquier suceso. Con la verdad se podrá hacer justicia. Cosas que antes el hombre pensaba que solo Dios podía hacerlo. Dios es el encargado de hacer justicia divina. Dios como un ser espiritual que vive dentro de las personas y puede conocer sus pensamientos. Dios sabe los verdaderos pensamientos de cada ser humano y se entera de todos los pecados que hace una persona. La justicia de Dios nos garantiza que cada ser humano va a recibir lo que se merece. No va a quedar impune sus malas acciones. La Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero la realidad es que el ser humano ya no cree en la justicia divina y por eso no se detiene para hacer el mal. Si se conecta una computadora al cerebro de las personas, se puede conocer la verdad de las cosas y se podría cambiar los recuerdos de las personas. A la niña que fue abusada se le podría dar el perdón y borrar de su mente ese suceso tan doloroso para que no la atormente después en su vida. Y a los violadores se le podría transferir a su cerebro todo el dolor que generan, teniendo y sintiendo todo el sufrimiento que causan a la persona que está siendo violada. Se les inserta en su cerebro los recuerdos de esa violación que tiene la niña, para que ellos sintieran en su persona el gran daño que ocasionan con sus malas acciones. ¿Imaginan que se pudiera lograr que a toda mala acción las personas reciban lo que merecen? Después Betty mencionó la vivencia que le comentó su amigo Pepe el año anterior. Al dirigirse Pepe al trabajo en su motocicleta, en una calle vio a un hombre corpulento que le pegaba a una mujer indefensa para castigarla. Le dio mucho coraje al ver esa injusticia y se paró junto a ellos pidiéndole al hombre corpulento que dejara de lastimar a la mujer. El hombre corpulento le dijo, «Tú, ¿por qué te metes? El problema es entre mi mujer y yo». «Eres un abusivo», le dijo Pepe.
Deberías ponerte con otro hombre para ver si eres tan bueno. El hombre corpulento se enfrentó con Pepe. Al ver Pepe que tendría una pelea con un hombre corpulento, sintió un poco de miedo, pero cuando empezaron los golpes, salió el coraje que sentía y poco a poco empezó a ganarle la pelea. Lo que uno no comprende es que la mujer, al ver que estaba perdiendo el hombre corpulento, le reclamó a Pepe diciéndole que ya no le pegara, que para qué se metía, si el problema era solo entre ella y su marido. Pepe, pensando que estaba haciendo justicia, se desconcertó al ver que la mujer le reclamaba y dejó de pelear con el hombre corpulento. Varias personas que estaban viendo los sucesos le dijeron: mejor vete, porque ahora resulta que tú eres el injusto ante esta situación. Pepe se subió a su motocicleta y siguió su camino pensando: yo solo quería hacer justicia y no entiendo por qué la mujer, en lugar de agradecerme que lo hubiera defendido, empezó a reclamarme. En la vida hay muchas cosas injustas que se dan y uno piensa en hacer las cosas correctas, pero el resultado es algo inesperado, cambiando por completo lo que uno piensa. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio, lo cual ha sido observado en diferentes casos, tales como secuestro, esclavitud, abuso sexual, violencia de pareja, miembros de cultos, actos terroristas, etc. Se necesita una reprogramación en las personas para amarse y no dejar que otras personas abusen de ellas. El secuestro y la trata de personas es algo abominable que hace el hombre a sus semejantes para obtener dinero, pues el daño que causan a las personas no se podrá olvidar fácilmente por el resto de sus vidas. Se afecta a la persona secuestrada y también se afecta a sus familiares. ¿Qué pasaría si los afectados pudieran encontrar el perdón borrando esos malos recuerdos de su mente? Que los afectados recuperen su vida como era antes del secuestro sin un mal recuerdo, y a la vez hacer que los secuestradores vivan en carne propia el infierno que causan con sus malas acciones. Implantar en ellos los malos recuerdos que son originados en sus víctimas para que cuando hagan una mala acción reciban con la misma intensidad el daño que hacen a otras personas. Lo justo es que paguen su maldad viviendo con el daño que crean. El sentimiento de empatía es ponerse en la situación personal por la que otra persona está sintiendo. Hasta ahora para un ser humano es imposible. Quizás se puedan intuir los sentimientos humanos del otro, pero no podemos realmente tener las sensaciones de los demás. Hasta ahora no podemos introducirnos en la mente de nadie para saber lo que está pasando en ella. La justicia se podría aplicar muy fácilmente cambiando los recuerdos y sensaciones de las partes involucradas. El hombre lo ha imaginado en muchas ocasiones y lo plasma en películas de ciencia ficción. La película Pounder crea a ese ser humano avanzado capaz de emitir energía y contactar con los sentimientos con una empatía real. El joven albino Jeremy Pounder Reed, Sean Patrick Flannery, tiene un gran intelecto y la capacidad de presentir el pensamiento de las personas alrededor debido a que su madre le cayó un relámpago cuando estaba embarazada para tenerlo a él. De este accidente solo sobrevivió Pounder. Cuando entra a la escuela, su maestro de física, Donald Ripley, Jeff Goldblum, se da cuenta de que Pounder tiene poderes sobrenaturales, así como el CI más grande del mundo. A partir de ese momento, el pueblo comienza a usar los poderes de Pounder para ayudar a comunicarse tanto con animales como con las personas convalecientes. ¿Qué pasaría si los cazadores sintieran el miedo que tienen sus presas al ser perseguidos para cazarlos? Después de eso no volverían a tener el deseo de cazar. Si todos pagaran las consecuencias de sus malas acciones, las personas tendrían que controlar el deseo de hacer el mal, pues estarían conscientes en todo momento de que ahora sí pagarían las consecuencias de sus pecados. Con la reprogramación se podría disminuir el mal deseo. Si aconteciera algún accidente como, por ejemplo, un atropellamiento en el cual se lastima o se mata a una persona, al conocer la verdad se sabría si la persona tenía el deseo de hacer el mal o fue un hecho fortuito e inesperado. Si fuera un accidente, no tendría que pagar consecuencia alguna, pues nunca se tuvo el deseo de hacer el mal. Eso sería lo justo. Si se logra el milagro de conectar el cerebro humano a una computadora, la justicia sería muy rápida. No se tendrían que hacer muchos trámites, no serían necesarias muchas investigaciones. Únicamente bastaría con conectar a las personas a una computadora y conocer la verdad de los acontecimientos con solo ver el banco de datos que crean los pensamientos. Mucha gente ve a los rateros y malhechores como algo muy normal. Es una forma de generar dinero sin entender que lo hacen con base en causar dolor y muerte a otras personas, pero cuando un asaltante es detenido o muerto, los familiares se escandalizan y exigen justicia. Una noticia muy mencionada en Guatemala fue cuando la señora, que era la madre de un asaltante abatido infraganti, pedía justicia. Decía: él solo usaba el arma para asustar a la gente y me lo mataron.
Dijo la madre, solo salió a saltar en los buses como todos los días. Ahora exige justicia porque decía que su hijo no se metía con nadie. Es difícil creer que estos pensamientos torcidos están en la mente de las personas, que solo piensan en su beneficio sin importar el daño que causan en los demás. Con la tecnología, las cámaras de vigilancia captan y pueden seguir a las personas que están cometiendo un ilícito. A muchas personas les da mucho gusto cuando se hace justicia y se detienen a los malhechores siempre y cuando no les afecten su persona. Con las cámaras de seguridad, el campo de cobertura es muy limitado en comparación con poder explorar los pensamientos de las personas involucradas en un ilícito. Cada persona sería una cámara de video y en su memoria se guardarán los sucesos que pasan en su vida. Se ha pensado en muchas formas de hacer justicia, pero muchas veces con los métodos actuales no se logra. A las víctimas se les canalizan con expertos psicólogos, psiquiatras, grupos de ayuda. Los métodos son muy largos y muchas veces no se logra borrar de su mente el trauma que se le genera al vivir una desgracia ocasionada por personas malvadas. Y a los delincuentes que originaron la tragedia, los mandan a la cárcel, que muchas veces no corrige los torcidos pensamientos que están en su cabeza. Salió en la plática la guerra de Rusia contra Ucrania. Mucha gente inocente está muriendo, otras están perdiendo todo. Su familia, sus pertenencias, el miedo y tristeza estaba en la gente. Tenían que emigrar a otros países donde les brindaban ayuda. Tenían que enfrentarse a muchas adversidades como el hablar otra lengua, tener otras costumbres. Las personas que estaban originando la tragedia algún día lo pagarán. ¿Estarán conscientes de todo el daño que están ocasionando con sus malas decisiones? ¿Por qué no lo sienten antes de generar una guerra? Cuando en una película la gente ve que hay justicia, se emociona y aplaude. Pero lamentablemente en nuestra vida diaria, los actos de justicia son muy pocos en comparación con las injusticias que comete el hombre. Carlos, Adrián y Betty empezaron a sentir con mayor intensidad el deseo de que algún día se pudiera conectar el cerebro humano a una computadora, que se hiciera ese milagro con la ayuda de la ciencia y de Dios para encontrar los superhéroes humanos que ya existen y que son necesarios para lograr el proyecto. Se tendría que juntar un gran equipo que tuviera los dones de sabiduría, de estudios, de recursos y lo más importante, que tuvieran un buen corazón, que tuvieran como prioridad el deseo de hacer el bien. En muchas películas de ciencia ficción se concibe el conectar a las personas a una computadora, pero para obtener resultados positivos se necesita que las personas involucradas tengan el deseo de vencer al mal que por mucho tiempo nos ha dominado. Cambiar la programación que el ser humano tiene constituye un enorme reto para la ciencia, la cual no debe descansar hasta lograr que los valores espirituales dominen en el interior de las personas, que se logre que la raza humana tenga el deseo de vivir para crear inventos dedicados para el bien y no para la guerra y destrucción. En ese sentido, la maldad sabría que el dominio que tiene sobre el hombre disminuiría, el balance entre el bien y el mal cambiaría por completo. No serían fáciles de resolver los problemas a los que se pueden enfrentar las buenas personas, pues hasta el momento el que tiene más dominio y poder es el mal. Muchas veces las personas buscan la felicidad en las cosas materiales, en las gentes que los rodean, sin darse cuenta de que la verdadera felicidad está en el interior de cada persona y que cuando se logra, se goza por mucho tiempo. La felicidad está en hacer lo correcto y no apartarse del buen camino, estar ayudando a los demás y ver con desagrado cuando se causa un daño. Esto se logra aumentando los valores espirituales, el tener esa energía positiva que nos hace sentir bien todo el día sin padecer la vergüenza que crea el pecado. Es poder dominar a nuestro instinto, que es un comportamiento innato de los seres humanos y que es transmitido genéticamente. Poder mostrarse ante toda la gente cada día más transparente es estar siempre orgulloso de lo que uno hace, es estar colaborando para el bienestar de todos, es ganar la lucha a las tentaciones que se hacen por instinto sin reflexionar que nos orillan a hacer el mal. El efecto bola de nieve. Llegó el día cuando los compañeros de la empresa en donde trabajaba Carlos se volverían a reunir. La reunión sería en la casa de Adriana para platicar con más detalles de la fantasía de Carlos de poder algún día reprogramar al hombre. Adriana le habló muy temprano a Carlos para decirle que muchos estaban interesados en asistir y participar en la reunión. Carlos, que en días anteriores estaba muy preocupado por los muchos actos de maldad que hay en el mundo y que son causados por el hombre, ahora se sentía acompañado por varias personas que empezaban a compartir con interés su idea de conectar el cerebro humano a una computadora y reprogramar el instinto del hombre. Dio un gran grito en su habitación diciendo: «Gracias, Dios, por ayudarme a entender cuál era el mensaje». Ver que su idea les parecía viable a varias personas, gracias a los grandes avances que tiene la ciencia y con la ayuda de Dios,
algún día se podría hacer realidad su sueño. El efecto de bola de nieve se describe cuando una idea o una situación en la que algo originalmente pequeño y relativamente insignificante aumenta de forma exponencial en tamaño y lo hace a un ritmo más rápido, envolviendo todo a su paso. Eso estaba pasando en la vida de Carlos. Cada día más personas estaban interesadas y deseaban, al igual que él, un cambio en el ser humano, dedicar la mayor parte de nuestro tiempo e intelecto a crear cosas destinadas para hacer el bien a todos. Cuando Carlos empezó a platicar a las personas su idea, muchas exclamaban: ojalá y se pueda lograr ese milagro, porque ya no queremos seguir viviendo tantas tragedias que se pueden evitar. Muchos ya están fastidiados y preocupados por tanta violencia que desencadena la mala conducta del hombre. La cita era a las 8 de la noche y en esta ocasión Carlos llegó puntual a la casa de Adriana. Pensó que pocos asistentes irían a la reunión porque no se escuchaba mucho ruido. Al tocar la puerta, rápidamente Adriana le abrió y grande fue su sorpresa cuando vio que había muchos compañeros interesados en su sueño. Carlos, muchos llegaron muy temprano para poder colaborar dando su punto de vista en esta reunión, comentó Adriana. Ahora sí vamos a ayudarte con tu sueño de reprogramar al hombre, dijo Betty cuando se acercó a Carlos. Lo haremos mostrando que muchas personas desean un cambio positivo en el hombre y lo han plasmado en libros de ciencia ficción y en películas. Yo tengo una película que me gustaría comentar, donde se muestra cómo con la inteligencia artificial y con el ingenio del hombre se logra guardar toda la información que almacena el cerebro humano en una computadora y se puede transferir a un robot. No solo los pensamientos, también los sentimientos. Pero en esa película no se toca mucho el tema de modificar el instinto para que se pueda erradicar el deseo de hacer el mal. Entonces vamos a iniciar la reunión, para que todos los que estamos podamos oír las ponencias que se hagan y ayudemos con nuestros puntos de vista a mejorar el software para hacer una reprogramación del hombre, comentó Carlos con mucho gusto. Todos los asistentes estaban atentos para iniciar. Muy tranquilos, tomaron sus lugares para escuchar las propuestas. Carlos, tomando la iniciativa, les dijo: creo que ya nos conocemos en el trabajo. Sabemos que nos dedicamos a hacer programas y aplicaciones que nos piden empresas para un fin específico. Para desarrollar estos programas se necesita tener un buen equipo de programadores que estén bien coordinados, compartiendo el mismo objetivo. Es importante que todos tengamos el deseo de aportar nuestras ideas, no con el fin de competir entre nosotros para saber quién es el mejor. Al hombre por naturaleza le gusta competir para demostrar quién es el mejor y sentir la gloria de ser un campeón. Pero es más importante compartir lo mejor que tenemos formando un gran equipo. Tener el deseo de dar lo mejor de nosotros para el proyecto, esperando se logre cambiar el mundo para bien. No se trata de conseguir logros personales, se trata de aportar, de compartir lo mejor que tenemos en nuestra mente, esperando que algún día el sueño de reprogramar el instinto del hombre llegue a ser una realidad. Nuestra compañera y gran amiga Betty quiere iniciar comentando una película que es una muestra de la fantasía de lo que nosotros estamos planteando. Desde hace unos años vi la película de Chappie y me gustó mucho, dijo Betty tomando la palabra. Pues en este film se logra transferir los datos que se almacenan en el cerebro humano a un robot. Chappie es un robot que forma parte de una brigada de policía robotizada. Era uno de los tantos robots que es reprogramado ilícitamente para tener sentimientos y pensamientos propios, utilizando la inteligencia artificial. Pero cuando está iniciando su etapa de aprendizaje, es secuestrado por una banda de criminales y separado de su joven creador. Empieza a debatirse entre las ideas contradictorias, a experimentar emociones parecidas a las de los humanos, y es corrompido por aquellos que tienen en su instinto a hacer el mal queriendo sacar provecho de sus habilidades y su fuerza. Chappie registra todo lo que aprende, lo bueno y lo malo. Chappie es el más puro reflejo de la inocencia corrompida y del debate existencial que tenemos los humanos sobre la vida y la muerte. La carga de humanidad que tiene Chappie es tan fuerte que no es posible evitar estremecerse cuando es maltratado, abandonado, golpeado e insultado. Las escenas en las que descubre la maldad que esconde el mundo real golpean fuerte en la sensibilidad del espectador. No resulta fácil ver destruida la inocencia de una criatura. El armazón de metal no impide que pensemos que lo que estamos viendo realmente es a un niño maltratado por gente que hace el mal para obtener un beneficio. Mientras unos intentan que aprendan los valores humanos y desarrolle su potencial creativo, otros le ponen una pistola y le enseñan expresiones vulgares.
Así y todo, poco a poco, este robot niño va evolucionando y no tarda en descubrir el odio, el rencor y la decepción, que las promesas muchas veces esconden mentiras deshonestas, que la ambición y la violencia son parte sustancial del hombre quien domina el mundo en el que vive. No obstante ser pisoteado, mutilado e incluso incendiado, Chappie demuestra estar muy por encima de nosotros al poner su vida por delante de los demás y no darse por vencido en su lucha por intentar evitar la muerte. Por eso es muy importante que todos los participantes dejemos de tener pensamientos mezquinos al pensar únicamente en nuestro beneficio. Tener en mente ese gran cambio que nos propone Carlos. Empezar a hacer algo para el beneficio de todos los seres que habitan en nuestro planeta. Debemos evitar ser dominados por el instinto. Todos los presentes estaban callados y muy pensativos después de lo que expuso Betty. Todos empezaron a dar cuenta de que muchas cosas que hace el hombre son una maravilla, pero pierde mucho al ser utilizados para fines egoístas y perversos que tiene el hombre en su instinto. Al iniciar a crear la reprogramación del hombre, va a ser muy importante que todos tengan el deseo de comenzar una nueva forma de pensar, de anteponer el bien al mal. Para lograr que las cosas cambien, va a ser necesario que el cambio empiece en uno mismo. Pedir a Dios que esa energía positiva que tenemos aumente y nos ayude a lograr un cambio favorable en nuestras vidas, empezar a darse cuenta de que el mal nos gobierna y de que nuestras acciones sumadas a las de otros están generando que estemos viviendo un infierno en este mundo. Yo tengo en mente otra película donde se muestra la reprogramación del hombre y se transfieren las impresiones cerebrales. Dijo Adriana que fue la primera en romper el silencio. En esta película se piensa también en la clonación de las personas, pero de lo que me percato es que no piensan en las cosas espirituales, en modificar el instinto que nos gobierna y nos obliga a estar haciendo cosas para el mal. Se llama réplicas, donde un científico intenta crear réplicas de su esposa y sus hijos, quienes están muertos, e insertar los recuerdos de los difuntos en los cuerpos clonados. La historia de réplicas nos presenta a Will Foster, Keanu Reeves, un científico de una prestigiosa compañía biotecnológica con un ambicioso objetivo: lograr transferir la conciencia y los recuerdos de un humano recientemente fallecido a otro cuerpo. La ciencia ficción desde su nacimiento en la literatura se ha resaltado por usar sus historias futuristas y fantásticas para hacer preguntas difíciles sobre el mundo, la naturaleza humana, la divinidad, la sociedad y nuestra propia mente. La idea de usar la ciencia para atraer de nuevo a la vida un ser amado no es nueva en la ficción, pero hay suficiente material aquí para trabajar en algo interesante. Dilemas éticos, temas metafísicos, manipulación mental, la naturaleza de la conciencia y la identidad personal. El guión no es bueno, pero podemos usarlo solo para ejemplificar que el deseo que tiene Carlos lo han tenido otras personas. Debemos poner nuestro empeño al crear un nuevo software para el ser humano, que está involucrado el hecho de modificar nuestro instinto para disminuir la maldad del ser humano y aumentar las virtudes que todos tenemos en nuestro interior. Ahora podemos acompañar a Carlos en su sueño. Ya no va a estar solo con la idea de hacer un mundo mejor hasta lograr crear un paraíso en nuestro planeta. Todos los compañeros estaban muy emocionados porque empezaron a sentir el mismo deseo que nació en Carlos. Se estaba haciendo más grande la bola de nieve, había más inclinación y nieve fresca en su camino. Cuando disfrutas de una buena plática, el tiempo pasa rápidamente sin darte cuenta. Todos estaban aportando sus puntos de vista para hacer una reprogramación a fondo, analizando por qué en muchos de los planteamientos había fallas, y llegaron a la conclusión de que las fallas estaban cuando el hombre interviene. El hombre por naturaleza tiene muchas fallas en su interior, y es conocido por muchos. Por eso se han escrito los mandamientos que se le dictan al hombre para andar por el buen camino como en la Biblia. Son mandamientos que limitan las malas acciones que tiene el hombre en su instinto, pero el instinto, aunque el hombre ha evolucionado, sigue siendo el que domina en el actuar de las personas. En nuestra vida cotidiana hay una lucha diaria para hacer las cosas correctas que pensamos y que muchas veces no lo hacemos. Un ejemplo claro son los vicios que hay en las personas. No se tiene la fuerza de voluntad para dominar un vicio, saben que no es correcto, pero no pueden dejar de hacerlo. Tratan de justificar de muchas formas su falla. Por eso muchas personas evitan ser expuestos porque sienten la vergüenza que genera el pecado, el no hacer en su vida las cosas correctas que causan un daño a la misma persona y a su entorno. Buscan ayuda con profesionales como psicólogos, psiquiatras, grupos de ayuda, centros de rehabilitación de adicciones, etc. Pero su tratamiento es muy largo y son muy limitados los resultados.
Si se pudiera entender qué causa el daño en el cerebro de las personas y se pudiera programar, sería una solución fantástica. Cada persona tiene distintas fallas en su programación. Por eso, al igual que lo hacen los profesionales, se tendría que hacer un análisis de cada persona y ver qué reprogramación se necesita para dominar el instinto. Esto tiene que ser basado en normas o mandamientos para llegar a tener una vida sana y dirigida a andar por el buen camino para hacer el bien. Pasaron muchos años. Los compañeros de Carlos se reunían periódicamente para platicar y aportar sus puntos de vista en la reprogramación del hombre. Se envolvían en la fantasía de que llegara a ser una realidad. Sabían que tendrían que estar al pendiente de que su proyecto no cayera en las manos de personas equivocadas, porque el destino de la reprogramación del hombre se podría, como siempre ha ocurrido, utilizar para provechos mezquinos que tiene el hombre. Los avances para lograrlo ocurrían a diario. Muchas personas con conocimientos estaban haciendo posible entender el funcionamiento del cerebro. Otras personas estaban tratando de hacer conexiones con instrumentos creados por el hombre. Se acercaba el milagro de Dios para hacer que su mayor creación, el hombre, pudiera ser reprogramado teniendo un cambio para hacer lo correcto. Estaba más cerca cada día. Sería una tarea muy difícil, pero para Dios no hay imposibles. Se tendría que hacer un equipo con las personas adecuadas, gente con el deseo de hacer el bien, como muchos de los superhéroes que existen en la imaginación del hombre, gente con conocimientos y gente con recursos para financiar el proyecto. La tarea parece muy difícil, pero los milagros que hace Dios sí existen. Se puede ver alrededor de nuestro día a día el nacimiento de un nuevo ser. Es un milagro que hace Dios todos los días. Para Él no hay imposibles. Si Dios quiere, se va a lograr hacer el hardware para lograr la conexión del hombre a una computadora y poder hacer una reprogramación correcta. Ahora, al igual que Carlos, muchas personas deseaban que Dios hiciera posible ese milagro. Era una gran oración que cada día tenía más fuerza porque cada vez había más personas deseando un cambio positivo en el hombre. El mal que por muchos años ha estado dominando al hombre no vería con agrado que se pudiera hacer un cambio positivo en la humanidad. No le gustaría perder el gran dominio que ejerce sobre el hombre. Sería una gran batalla que se libraría entre el bien y el mal. Dios necesita hacer un gran ejército para esta batalla, formado con personas como Carlos, como Adrián y Betty, que tienen la disposición y los conocimientos necesarios para crear las armas para enfrentar el mal. En muchas ocasiones se les nombrará ángeles, en otras superhéroes. Son seres que están al servicio de Dios. Han sido muchos años de espera, pero la batalla donde el mal va a ser derrotado y sometido está por comenzar, porque cada día más personas deseaban ese cambio positivo en la humanidad. Muchos deseaban que se pudiera lograr el milagro de Dios.